En cada crimen hay pistas que susurran la verdad. Bienvenidos a Enigma Forense, el programa donde los expertos y la ciencia desvelan los misterios detrás de los casos más oscuros. Hoy exploraremos un caso que sacudió la tranquilidad de Campeche, México, el asesinato de Violeta Castellanos. Todo ese hecho transcurre en la colonia Zamulá, municipio de Campeche, México. Violeta Castellanos, estudiante de medicina, vivía en una casa alquilada con su compañera Rebeca Esquivel. Desde hacía semanas, Violeta enfrentaba el temor constante de estar siendo seguida al salir de sus clases nocturnas. A pesar de las denuncias que Violeta realizó por acoso, su preocupación fue ignorada. Pero la noche del 1 de diciembre del 2024, todo esto cambió. Rebeca Esquivel, amiga foránea de la víctima. Rebeca regresaba de su viaje a Nonquiní de forma muy normal, pues ésta siempre volvía al término del fin de semana. Una mañana, como de costumbre, Rebeca regresó a casa, justamente el domingo 1 de diciembre en punto de las 11 a.m. Rebeca, al entrar al domicilio, encontró la puerta entreabierta, algo que se le hizo muy extraño, ya que ella conocía el cuidado que tenía su compañera Violeta Castellanos. Ella sabía que siempre cerraba con llave, esto generado al miedo constante del acoso que ella sentía. Al entrar, el terror invadió su cuerpo, ya que ésta encontró la sala hecha un desastre. Como acto seguido, Rebeca repitió una y otra vez el nombre de su compañera, Victoria. Rebeca, al ver que no tenía respuesta, se dirigió hacia el cuarto donde estaba su compañera. Al entrar, gritó por última vez su nombre, comenzando a llorar. Violeta Castellanos se encontraba al lado de la cama sin vida, semidesnuda y bajo una laguna de sangre. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Necesito ayuda, por favor. Mi amiga está muerta. Por favor, ayúdeme, no sé qué hacer. Y yo llegué a casa y la puerta estaba abierta. Y las cosas estaban tiradas. Y al entrar al cuarto, ella estaba tirada. Hay mucha sangre. Creo que la apuñalaron. Está semidesnuda. No sé si abusaron de ella. Solo está aquí. Señorita, por favor, apresúrese. Por favor, mantenga la calma. Necesito que me diga si no se encuentra nadie más en su domicilio. No se encuentra nadie más. Señorita, por favor, envíe ayuda. Rápido. En punto de las 12:30, los elementos policiales arribaron al domicilio reportado, en donde encontraron a la ciudadana Rebeca, compañera de la Oxisa. Esta estaba sentada en la puerta de su vivienda. Estaba visiblemente afectada. Fue atendida y trasladada a la estación para que así pudiera rendir su declaración. Todo comienza cuando los primeros oficiales aseguran el lugar del crimen. Su misión principal es preservar la escena, establecer un perímetro, limitar el acceso y evitar que cualquier evidencia sea contaminada. Una vez asegurada, el equipo de forense entra en acción. Se establece un registro de personas que ingresan y salen, conocido como log de cadena de custodia, para documentar cualquier interacción con la escena. El investigador a cargo realiza una inspección inicial, una evaluación preliminar documentando el entorno general. Aquí cada rincón es analizado como una posible pieza del rompecabezas. Se toma una exhaustiva serie de fotografías y videos registrando cada ángulo de la escena. Luego se catalogan las evidencias posibles: manchas de sangre, armas, huellas o cualquier objeto fuera del lugar. Todo es marcado y embadado bajo estrictos protocolos para su posterior análisis en el laboratorio. Mientras tanto, la escena revelaba un crimen atroz. El cuerpo de Violeta fue hallado en el cuarto en posición supina sobre el suelo. Esta presentaba múltiples heridas punzocortantes distribuidas en la región torácica y abdominal, las cuales eran consistentes con un ataque por arma blanca. Se constató una significativa pérdida hemática, ya que habían
charcos de sangre alrededor del cuerpo. Cerca de la extremidad superior derecha de la víctima, a una distancia aproximada de 1 metro, se localizó el teléfono móvil. El cuerpo de la víctima es examinado preliminarmente con el médico forense, quien evalúa signos como la rigidez cadavérica, lividez y temperatura corporal para estimar el intervalo post-mortem. Además, se registran heridas visibles y cualquier indicio de lucha o defensa. La recolección de las células bajo las uñas de la víctima es crucial en cada caso de homicidio, especialmente cuando hay signos de lucha. Para obtener las muestras, utiliza hisopos estériles que se frotan cuidadosamente debajo de cada uña, recolectando células epiteliales, sangre o material biológico. Estas muestras se etiquetan y almacenan siguiendo estrictos protocolos de cadena de custodia. En el laboratorio se analiza el ADN de las células para identificar al agresor, lo que puede proporcionar evidencia clave para resolver el caso. Una vez recolectadas y embaladas, las evidencias como el arma blanca, el celular y las muestras biológicas son trasladadas al laboratorio siguiendo la cadena de custodia. Cada paquete sellado incluye etiquetas detalladas con el número de caso, fecha, hora, ubicación y nombre del recolector. Un formulario acompaña las pruebas, registrando cada transferencia, desde el investigador en la escena hasta el técnico que las recibe en el laboratorio. Al llegar, el técnico verifica los sellos de seguridad y los datos del formulario antes de firmar la recepción. Este proceso asegura que las pruebas permanezcan intactas, preservando su valor como evidencia en el análisis forense y en el proceso judicial. Uno de los indicios más importantes encontrados en la escena del crimen fue un cuchillo con manchas de sangre. Para analizar este tipo de evidencia, la primera técnica utilizada fue la prueba de luminol, un reactivo químico que permite visualizar la sangre en la oscuridad. Esta prueba reacciona con la hemoglobina de la sangre, emitiendo una luz tenue. Tras confirmar que la mancha era sangre, se realizó una prueba de tipificación sanguínea para determinar el grupo sanguíneo de la sangre encontrada en el cuchillo. Otro indicio relevante fue el celular de la víctima, en la cual se encontraron huellas dactilares. En este caso se utilizó una técnica llamada la cámara de cianocrilato. Este proceso consiste en calentar el cianocrilato, un adhesivo comúnmente conocido como cola loca, para que éste libere vapores que reaccionan con los aceites de las huellas dactilares, revelándolas de una manera clara. Las huellas resultantes fueron fotografiadas y analizadas, comparándolas con las bases de datos de las huellas dactilares. Esto permitió identificar si las huellas pertenecían al sospechoso y, de ser así, ayudaría a corroborar su presencia en la escena. Se recolectó semen en la escena del crimen, lo que nos proporcionó material biológico adicional para investigar al sospechoso. El semen fue analizado utilizando la reacción en cadena de la polimerasa PCR, una técnica molecular extremadamente precisa que amplifica el ADN para obtener suficiente material genético para su análisis. La PCR permite identificar perfiles genéticos con un alto grado de certeza, incluso a partir de pequeñas cantidades de material biológico. El ADN del semen encontrado en la escena fue comparado con las muestras de los sospechosos, lo que permitió ver si alguno de ellos coincidía con el material biológico. El tejido encontrado bajo las uñas de la víctima también fue un indicio clave. Las víctimas de agresión física suelen rasgar a sus atacantes en un intento de defenderse, lo que deja células del agresor bajo sus uñas. Este tejido fue recolectado y analizado utilizando la misma técnica de PCR para extraer el ADN y compararlo con el de los sospechosos. Este tipo de evidencia es muy útil para vincular directamente a un sospechoso con la agresión. Para confirmar la identidad del agresor, se solicitó una muestra de saliva de los dos sospechosos. La saliva contiene células que contienen ADN y esta muestra se utilizó para comparar con el ADN obtenido de los indicios recolectados. La recolección de saliva es una técnica sencilla y no invasiva que permite obtener una muestra suficiente de ADN para realizar las pruebas correspondientes. Para poder eliminar a un sospechoso de la lista, los análisis de ADN deben mostrar que no coinciden con los perfiles genéticos obtenidos de la escena del crimen. Si el ADN de uno de los sospechosos no coincide con los indicios recolectados, entonces ese individuo puede ser descartado como autor del crimen. Si por el contrario el ADN de un sospechoso coincide, esto aumenta la probabilidad de que esa persona esté involucrada en el crimen.
Patrón de manchas. Identificar los patrones de manchas es fundamental en la ciencia forense, ya que proporciona información valiosa sobre los eventos ocurridos durante un crimen. Las manchas pasivas, estáticas y en movimiento ayudan a reconstruir la posición y el movimiento de la víctima o agresor. Las manchas en lagos, que se forman cuando el fluido se acumula en una superficie plana, permiten determinar la ubicación de la víctima durante el crimen. Las manchas por transferencias, que ocurren cuando un objeto o persona en contacto con un fluido deja una impresión en una superficie. Son cruciales para identificar interacciones entre el agresor y la víctima. Estos patrones no solo permiten reconstruir la secuencia de los hechos, sino también pueden corroborar testimonios y confirmar detalles importantes sobre la dinámica del crimen, siendo esencial para los investigadores forenses en búsqueda de la justicia. La huella encontrada en el celular tiene un patrón de presilla externa, lo cual coincide con la huella de López Gutiérrez Fernando en tamaño, puntos de determinación, núcleo y encierro. Aunque la huella de Villanueva Gómez Alejandro también tiene presilla externa, hay más coincidencia en la huella de López Gutiérrez Fernando. La huella dactilar en el celular vincula fuertemente a López Gutiérrez Fernando con la escena del crimen. Sin embargo, se necesita más evidencia para confirmar completamente su culpabilidad, ya que en otras pruebas también deben ser verificadas. En la investigación del crimen, uno de los indicios cruciales fue la huella de calzado encontrada en la escena. Este tipo de evidencia es fundamental para vincular a los sospechosos con el lugar del crimen. Las huellas de calzado recuperadas se recuperaron con las de los dos sospechosos, López Gutiérrez Fernando y Villanueva Gómez Alejandro, para determinar si existían coincidencias que pudieran implicarlos en el delito. Tras la comparación detallada de las huellas de calzado, el calzado de López Gutiérrez Fernando muestra más coincidencias con la huella encontrada en la escena del crimen, lo que sugiere fuertemente que él estuvo presente en el lugar del crimen. Por otro lado, Villanueva Gómez Alejandro no presenta una correspondencia significativa con la huella encontrada en la escena, aunque un pequeño patrón común no es suficiente para vincularlo al crimen. Los resultados de las huellas de calzado apuntan a López Gutiérrez Fernando como el principal sospechoso, debido a las múltiples similitudes entre la huella de su calzado y la huella recuperada en la escena del crimen. Sin embargo, es esencial seguir recopilando más pruebas para confirmar su implicación total en el crimen. En el análisis de huellas de calzado, junto con otras evidencias forenses, siguen siendo un elemento clave para asegurar una conclusión sólida y científica en el caso. Tras un análisis exhaustivo de las pruebas recabadas en la escena del crimen, se concluye que Fernando López Gutiérrez es el responsable del asesinato y violación de la víctima Violeta. Las huellas dactilares encontradas en el celular de la víctima coinciden con las huellas registradas de López Gutiérrez en la base de datos policial, lo que indica que el sospechoso estuvo en contacto directo con el teléfono de la víctima. Además, las huellas del calzado encontrados en la escena del crimen coinciden en varios puntos con el modelo de calzado usado por López Gutiérrez, lo que confirma su presencia en el lugar de los hechos. Por otro lado, el análisis de ADN de las manchas de sangre en las uñas de la víctima y del semen hallado en su muslo coincide al 99.9% con el perfil genético de López Gutiérrez, lo que vincula de manera inequívoca al sospechoso con la agresión sexual y el asesinato. En conjunto, todas las pruebas apuntan de manera clara y concluyente a Fernando López Gutiérrez como el autor de este crimen. El sospechoso fue localizado tras una intensa búsqueda. Gracias a las pruebas recolectadas y los testimonios que lo vinculaban directamente con el crimen, al ser detenido confesó su participación, revelando detalles que coincidían con la evidencia encontrada en la escena. A continuación, su declaración. Yo no sé qué me pasó. No era mi intención, jamás. No quería que pasara esto. Solo quería asustarla, solo quería que se callara, que dejara de gritar. Yo entré a la fuerza a la casa y la vi a ella, tan linda. Pero ella comenzó a lanzarme libretas, cada cosa que tenía en la mesa, y me molesté. Empujé la mesa
prisa para agarrarla y llevarla a su cuarto, pero ella forcejeaba. Con mi fuerza logré tirarla al suelo y lo hice. Pero ella se levantó y quería agarrar su celular de la cama. No podía dejarla que llame a la policía de nuevo. No quería regresar a la casa de nuevo, así que la agarré y le tiré su celular, pero seguía gritando. Yo no quise hacerle daño. No quería que llegara a eso. Yo solo lo saqué para asustarla. No sé qué pasó. Estaba tan asustado, tan nervioso. Solo pensé que si la hacía callar, si la controlaba, ya no habría más gritos, más peleas. No quería que la gente supiera lo que estaba haciendo. Quería tener el control. Pero todo salió mal. Todo salió tan mal. Todo fue tan rápido y ver la sangre que corría en su vientre. Ya me asusté. Y ella por último agarró el cuchillo y me lastimó el pie izquierdo. Estaba tan perdido, no sabía qué hacer, que me fui de la casa lo más rápido posible. Quiero que sepa que nunca quise hacerle daño. No sé cómo pasó, solo sé que todo se descontroló. Conclusión del proyecto. La recreación de este caso, con todos los análisis forenses realizados, es una herramienta crucial para entender la importancia de cada paso en una investigación criminal. A lo largo de este proceso, hemos enfatizado la relevancia de un manejo adecuado de las pruebas, desde el momento en que se recogen hasta su análisis final. El embalaje adecuado y la correcta documentación en la hoja de custodia son fundamentales para garantizar la integridad de las pruebas, evitando cualquier tipo de contaminación o manipulación que pueda invalidar los resultados. Cada indicio, ya sea huella dactilar, una huella de calzado o muestras biológicas como sangre y semen, requieren un análisis minucioso para obtener resultados confiables. Es esencial que los futuros forenses y químicos comprendan cómo utilizar las técnicas apropiadas para analizar cada muestra, ya sea mediante pruebas de ADN, luminol o comparación de huellas. La correcta interpretación de estas evidencias puede ser la diferencia entre un juicio justo y un error en la condena. El estudio de la frecuencia genotípica es particularmente relevante en este contexto, ya que permite identificar de manera única al sospechoso a través del análisis de ADN, proporcionando pruebas de gran valor en la resolución de casos criminales. El conocimiento de las técnicas de análisis genético y la capacidad para interpretar correctamente los resultados son habilidades que todo futuro químico forense debe dominar, pues son herramientas fundamentales para establecer conexiones entre los indicios y los sospechosos de manera precisa. ¿Qué hora es? Oye, sí, mi examen. ¿Está muerta? Ya, sí. No.